tenemos el privilegio enorme de sí reconocerlo, sí entenderlo y sí darle las gracias al Señor por eso, sabiendo que puede hacer mucho más que hacernos respirar su presencia, ¿sí? Nos puede hacer vivir verdaderamente de una manera gloriosa. Entonces, por eso es que la buscamos en profundidad, para que no respiremos por respirar, ¿sí? Como los animalitos que respiran por respirar, o las plantas, por ejemplo, ¿sí? Respiran y tienen vida y dan fruto y todo lo demás. Pero qué distinto lo que Dios le ha entregado al hombre, ¿sí? Que junto con la respiración pueda vivir una vida gloriosa a la imagen del que lo creó. Qué glorioso es eso. Estamos contentos, estamos muy, pero muy felices, porque tenemos una familia nueva. Tenemos una familia preciosa. Esther y Lorenzo con sus 4 niñas, que para que me acuerde el nombre de todas ellas va a ser la cosa. Yo tengo 6 hijos y no le acierto nunca el nombre. Pero tanto Lorenzo como Esther están con nosotros y nos gozamos muchísimo, ¿sí? Y anhelamos en el Señor que no sea una visita solamente, ¿no? Que esto pudiera ser que ellos estén siempre con nosotros. Esther se comunicó conmigo porque nos había encontrado en Facebook, creo que había entrado, ¿no? Y allí nos ha localizado y ella se pone en comunicación conmigo. Entonces le di el domicilio para que nos viniera a visitar y nos gozamos por eso, ¿no? De que ellos nos estén visitando, pero qué gozoso para nosotros que ellos pudieran permanecer. Pero Dios sabrá cuál es el propósito y el lugar para ustedes, ¿no? Sin lugar a duda, el Señor tiene todo perfectamente, ¿sí? Decretado ya, prefijado en el orden de los tiempos. Amén. Así que creemos en el Señor que va a ser acá. Y también Carmencita, ¿sí? Carmencita, también ella se contactó con nosotros entre la semana y también ella estuvo con nosotros ya el martes. Así que ya es parte de la casa por 2 veces. Nos gozamos por ellas y sabemos que Dios los va a bendecir muchísimo, ¿sí? Ahora corresponde a nosotros que los sepamos guardar en el Señor. Dios les bendiga, nos gozamos por lo que Dios está haciendo, por lo que Dios está haciendo en cada vida, ¿sí? Y por lo que Dios está haciendo con la palabra, porque con la palabra Dios está haciendo cosas hermosas. Usted sabe que la palabra tiene poder, ¿sí? Tiene poder para hacer cosas tremendas, cosas gloriosas. Y el Señor ha comenzado una obra en nosotros y sin lugar a duda la va a terminar con el poder glorioso que tiene su palabra, ¿sí? Usted sabe que yo estaba mirando una frase en la Biblia que le hemos dado distintas interpretaciones. Veo también que le hemos bajado la potencia que tiene la gracia en este caso, porque el verso habla de la gracia. ¿Quién es el que me está? ¿Usted me va a estar? Vale. Este verso habla de la gracia. Búsquenmelo, por favor, está en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12. Es un versículo desde el 7, en el 7. Es un versículo muy conocido, ¿sí? Y lo hemos, yo creo que mirado muy rápidamente, muy a la ligera, porque el 12, segunda a los Corintios 12, 7. El famoso aguijón en la carne de Pablo, ¿se acuerda? Sí. Sí, vale. Algunos lo conocen, otros no, lo vamos a conocer ahora, al famoso aguijón de Pablo, ¿sí? Fíjese, me metí un poco con esto, pero porque está alineado a algo que hemos estado mirando, ¿sí? Algo que hemos estado mirando al último. Usted sabe que llevamos una línea de cosas y lo último que hemos estado mirando fue, ¿sí? Que la misma visión de Dios, ¿sí?
En este caso yo lo voy a mirar como la gracia de Dios, la gracia que Dios le ha dado a los hombres en forma de visión, ¿sí? Una visión que Dios le ha dado a los hombres hace que nos guarde, ¿de qué decíamos la semana pasada? Del pecado, de la tentación, ¿se acuerdan? La misma visión a mí me libra de la tentación, ¿sí? Entonces yo vi que eso estaba alineado con esto, pero esto me llamó la atención porque esto había salido en una pregunta de las tantas famosas que ponen en el Facebook, ¿sí? ¿Cuál era el aguijón de Pablo? ¿Sí? A mí mucho no me interesa cuál era el aguijón de Pablo, pero sí me interesa la palabra, bástate mi gracia, ¿sí? Sí me interesa esa palabra, por eso es que le tengo que buscar al aguijón, lo tengo que buscar, porque dice ahí, fíjese, lo vamos a leer y ya lo vamos a explicar para los que no conocen la historia. El apóstol Pablo dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, ¿sí? Entonces, fíjese, conforme a esto, muchos buscaron cuál es el aguijón en la carne de Pablo, ¿sí? Preocupados en el aguijón. Pero a mí me preocupó la palabra, bástate mi gracia, ¿sí? Me preocupa eso en qué sentido. Que la gente, por ejemplo, ya vamos a buscar uno de las inquietudes que tiene la gente con respecto al aguijón de Pablo. Pero cualquiera haya sido, supóngase que a Pablo le doliera la cabeza, ¿sí? Que a Pablo le doliera la cabeza. Y que el Señor le diga, no, bástate mi gracia. Está poniendo la gracia en una dimensión al dolor de cabeza o cualquier sea el aguijón de Pablo, ¿sí? Fíjese, no te voy a dar Coca-Cola, te voy a dar Freeway. Es más o menos lo mismo. Si la interpretáramos así, está bajando el peso, si lo interpretamos así, está bajando el peso que tiene la gracia de Dios. Da la sensación que vale más lo que Pablo le está pidiendo que la gracia. Porque si Pablo le dice, ay, tengo esto, sácamelo. No, bástate con la gracia. Se está rebajando la gracia si lo interpretáramos así. ¿O lo veo yo así? ¿Lo ve así conmigo? Gloria a Dios, somos ya varios. Es importante de que nos demos cuenta de que el Señor no le puede haber dicho, bástate con mi gracia. No es eso lo que le está diciendo. Entonces ahí sí me interesó buscar cuál es el aguijón. ¿Sí? Ahí sí me interesó buscar cuál es el aguijón. Yo sé que la mayoría, por ejemplo, teológicamente estudiando, muchos dicen que el problema de Pablo, o el aguijón acá, ¿sí? Era un problema que tenía Pablo sin lugar a dudas, pero acá el aguijón dicen que es lo que está en Gálatas 4:13. Pablo tenía un problema en la vista, sin lugar a duda Pablo tenía un problema en la vista. Lo que yo digo, estoy segura, no es el aguijón. No es el aguijón del que habla acá, ni tampoco la idea es decirle, bástate mi gracia, como si la gracia fuera menos que lo que a él le está molestando. Estoy segura que no es así. Claro, da la sensación que tomate de consuelo la gracia. Usted sabe que eso es desconocer la gracia. La gracia es súper abundante. Y si buscáramos todo lo que tiene que ver con la gracia, es tremendamente grande, es tremendamente abundante, ¿sí? Para cubrir cualquier problema que el hombre tenga. La gracia, dice el mismo apóstol Pablo, dice sobreabundar en la gracia, crecer en la gracia,
¿sí? Si me dice que yo tengo que crecer en la gracia, quiere decir que hay a veces que yo tengo una dimensión de gracia y que a veces tengo más. O sea, que voy creciendo en el Señor, voy conociendo sus caminos, voy conociendo y la gracia me va creciendo, ¿sí? Y llega a ser sobreabundante la gracia en mi vida. Entonces no se puede haber usado esa frase como diciendo, bástate mi gracia. No, la gracia es superabundante, cubre todo lo que el hombre necesita sobre la faz de la tierra, ¿sí? Y entonces sí podía cubrir el problema de Pablo fuera cual fuera, ¿sí? Pero fíjese, no era el problema del aguijón de la carne, no era el problema de la vista de Pablo. Gálatas 4:13 dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. El problema de Pablo lo tenía al principio, ¿sí? Y quizás lo mantenía todavía, pero no es el contexto del cual está hablando Pablo en el aguijón. ¿Qué alcanzamos a leer sobre el aguijón? Ay, papá. Volvámonos al aguijón. No, alcanzamos a leer algo. Para que la grandeza de mis revelaciones, ¿sí? De las revelaciones que las tuvo hace 14 años. Para entonces no me interesa andarle sacando cuenta a usted, ¿sí? Pero 14 años tuvo las revelaciones y él había estado 14 años antes también con Jesús en el desierto y antes pasó otro tiempo. O sea, que no tiene que ver el aguijón con el problema de la vista de Pablo. Pero no me interesa discutir eso. Quiero defender lo vasto de la gracia. Por eso entonces tengo que buscar el aguijón. Tengo que buscar el aguijón porque quiero defender que la frase bástate mi gracia no es conformate, sino si no te podés sanar de eso, no te podés arreglar con tu pariente, bástate con mi gracia. No. Claro, puede estar relacionado con cualquier cosa. Lo que yo le digo, ¿sí? Que la idea bástate mi gracia, lo que le está diciendo el Señor en la gracia, tenés lo que vos estás buscando, lo basta la gracia, ¿sí? Por eso es que me fui a buscar al aguijón, tuve que buscar el aguijón, porque él se lo había pedido 3 veces al Señor y el Señor le dijo, usa la gracia. En la gracia vos tenés lo suficiente que necesitas para salir del aguijón. Se nos haría muy largo, pero le citaría algunas veces cuando Moisés ora al Señor y el Señor le dice, ¿por qué me orás? Agarrá la vara. A Josué también se lo dijo, ¿por qué me orás a mí? Hágase tal cosa. Y acá también tiene que tratarlo así el Señor. ¿Por qué me estás pidiendo a mí? ¿No decís que vos administrás la gracia? Administrala. Usá la gracia para ocuparte del problema donde te metiste. Por eso es que me tuve que ir a buscar al aguijón. Se había metido en un problema el hombre. Y no, en el problema en el que se metió, no bastaba con que él dijera, Señor, mira que sucede esto. No. Vos sos administrador de la gracia de Dios. Te he dado que seas administrador de la gracia, ¿sí? De que vayas, como dice la palabra, gracia sobre gracia, hasta que vayas sobreabundando en la gracia. Y ocúpate de sacar de encima el aguijón, ¿sí? Entonces, es importante que sepamos cuál es el aguijón, ¿sí? ¿Y sabe qué? A mí me vino tan bien el aguijón de Pablo. Ay, papá. Porque me di cuenta que el Señor me había seducido con la frase tan solo para llamarme la atención. ¿Qué es un aguijón? Vamos a irnos al libro de Números. Libro de Números 33, 55. Fíjese lo que el Señor nos enseña para que nosotros estemos precavidos, ¿sí?
Número 33, 55. El Señor es previsor de nuestro futuro, ¿sí? El Señor siempre le va a prevenir las cosas antes. Él previene nuestro futuro. Lo que pasa con nosotros, que nosotros no conocemos el futuro, ¿sí? Entonces, como no lo conocemos, no lo cuidamos al futuro. Después llega el momento en que estoy en ese lugar ocupando una situación y ahí me di cuenta, digo, lo que hice tal día y que ahora me trae consecuencia. Eso le pasó a Pablo. Fíjese, número 33:55. A ver el 54. No, desde el 55. Desde el 55. ¿Se acuerdan que Dios les da la tierra? Les da la tierra, ¿sí? Prometida para que ellos la tomen al pueblo de Israel, ¿sí? Les da una tierra y les dice, tomen ustedes la tierra. Y cuando la tomen, dice, echaréis a los moradores del país delante de vosotros. Sucederá que los que dejareis de ellos serán aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados. Y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Además, haré a vosotros como yo pensé hacerle a ellos, ¿sí? Entonces, tomen la tierra, ¿sí? Pero ahí hay moradores. Más les vale, saquen a los moradores que están allí antes que entren ustedes, porque se les van a venir encima los aguijones. Los enemigos se les vienen encima, ¿sí? Les van a servir como espina en los ojos y en el costado. Les van a traer consecuencias, ¿sí? Fíjese, había 7 moradores, dice la palabra, el Ebeo, el Gergeseo, el Amorreo, todo un montón, ¿sí? Que son 7. Yo después les voy a pedir a los que les gusta preparar cositas, ¿sí? Preparar palabras, que me busque a uno de estos para que le vayamos descubriendo, ¿sí? Lo que significa para hoy en día, ¿sí? Cada uno de esos nombres tiene un significado para que hoy podamos ver de qué se trata. Ellos tenían que sacar estos moradores. Nosotros, cuando venimos al Señor, me dice el Señor, yo quiero entregar una tierra donde no haya nada, porque quiero poner cosas nuevas allí. Quiero que tú habites solo allá adentro, ¿sí? Quiero que tú habites sin ningún morador de los que están allí, porque esos moradores después te van a servir de espina en los ojos o en los costados. Entonces acá, ¿sí? Saca la soberbia, saca la rebeldía, saca a fulano, saca a mengano, limpia la tierra, ¿sí? Limpiala, porque después va a ser la cosa. Vos lo dejás y después te va a traer problemas, ¿sí? Pablo no me había hecho esto. Pero fíjese, yo quiero mostrarle algo. 7 son los moradores que habían en la tierra. Fíjese, búsqueme Deuteronomio. Ahí dice, fíjese, quiero que vea esto. Si no lo sacan, ellos los van a afligir, ¿sí? Además, haré con vosotros como yo pensé hacerle a ellos, ¿sí? Cuando el Señor habla de los enemigos y que quiere hacer cosas con los enemigos, por ejemplo, si mi enemigo es con la soberbia, Él está ensañado con la soberbia, pero no conmigo. Lo que quiere es sacar la soberbia, no a mí. Pero después termino siendo descalificado yo por culpa de ¿qué? De no haber sacado. Y yo termino siendo descalificado, ¿sí? Fíjese, otro ejemplo, porque estamos mirando otra figura de los famosos moradores. Fíjese, si yo no saco estos moradores, termino siendo sacado yo. Deuteronomio 28:25. Si los dejas te van a afligir, te va a traer problemas, te van a estorbar para lo que el Señor tiene para vos. Te vas a dar cuenta más adelante, en el momento ahora no te das cuenta, pero después el Señor te pone en lugares donde sí te enteras que, debería haberlo sacado antes.
Dice: Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos huirás delante de ellos y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Vuélvamelo a poner ese solito. Fíjese, eso es cuando no se hacía, ¿sí? Si uno no peleaba con el enemigo. Acá ha pasado al revés, ¿sí? Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Pero la idea era que fuera al revés, ¿sí? Que fuera al revés. Por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos huirás delante de ellos. ¿Cómo sería este versículo si yo lo entendiera con la bendición que me pone en el libro de Números, de que yo me deshaga de ellos, ¿sí? Por un camino vino tu enemigo. Escúcheme, por un camino vino tu enemigo y vos por 7 los vas a correr. ¿Me entiende? El enemigo viene por un camino. ¿Por qué camino viene el enemigo? Por la tentación. Por la tentación me lleva al pecado y el pecado a la muerte. Por la tentación viene el pecado, por el pecado la muerte. Por un camino me vienen los enemigos. ¿Sí? Pero yo por 7, diga, por 7, los voy a hacer huir. La idea es que yo sepa que el enemigo por un camino me va a venir, por la tentación, ¿sí? Diría el apóstol Pablo, y lo estuvimos citando la semana pasada, toda tentación es humana. Es humana la tentación, claro que me va a venir. La idea es que me venga por la tentación y yo los hago huir por 7 caminos, ¿sí? 7 caminos. Entonces usted tiene para elegir, ¿sí? O se queda con todos los moradores con los que vino en el Señor, ¿sí? Que a la larga le va a traer agujetas, le va a traer aguijones, ¿sí? Todas actitudes nuestras nos traen aguijones en la carne. Pero la bendición de Dios es que yo me dé cuenta de que yo puedo hacer de que venga por un camino el enemigo, pero cuando viene por ese camino yo lo haga huir por 7. Tengo 7 formas de hacer huir al enemigo. Hay un versículo que lo hemos citado muchas veces, algunos lo conocen de memoria, Isaías 11, pero quiero que usted pueda entender esto. El Señor en su gracia nos ha dado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es algo que viene solamente y ya hizo toda la tarea. Él viene a mi vida, ¿sí? Y va creciendo junto conmigo en mi vida. El apóstol Pablo habla de ser llenos del Espíritu Santo. Yo tengo que irme llenando, ¿sí? De Dios. ¿Y cómo voy llenándome de Dios o llenándome de esa gracia de Dios, de todo lo que Él tiene para mí? Si yo no estoy alineado, ¿sí? Con su palabra, siendo ministrado permanentemente con la palabra. Yo no puedo tener solamente una experiencia sobrenatural con el Espíritu Santo, ¿sí? De que Él me haga sentir calor o frío, o me haga llorar, o me haga caer. No puede ser toda esa la experiencia que nosotros necesitamos con Él. Tiene que sobreabundarnos a nosotros. Tiene que crecer la gracia de Dios en mi vida. Fíjese, capítulo 11 de Isaías, verso 2. Fíjese, reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. Cuando el Espíritu Santo viene sobre mi vida, tiene que venir con todo este paquete. No solo me puedo quedar con que, ay, qué calor sentí.
que cómo me estremeció. Tiene que venir todo este paquete, y este paquete me lo trae la palabra me va llenando, la palabra me va llenando de todo esto, ¿sí? Con todo este paquete yo tengo que tener todos estos espíritus. Si usted los cuenta, ¿sí? Son 7. ¿Por qué 7? Exacto, fíjese, el primero dice espíritu de sabiduría, ¿sí? Pero sabemos que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces comienza con temor y termina con temor de Jehová. Entonces fíjese, un creyente lleno del Espíritu Santo, comenzando por el temor, terminando con el temor, pero dentro de él, sabiduría, inteligencia, consejo, ¿qué más dice? Poder, conocimiento. Los 7 espíritus, ¿sí? Los 7 lugares o los 7 caminos por donde huiría el enemigo. Si ha venido con la tentación, un enemigo vino por un camino, y que va a venir, claro, porque la tentación es humana. No se ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. La tentación va a venir, pero que venga por ese camino y yo lo hago huir, por esos 7, ¿sí? Ahora, ¿qué le pasó a Pablo entonces? ¿Qué le pasó a Pablo que tiene un aguijón? Tiene un aguijón. Vamos a ir a verlo. Segunda de Corintios 12, vamos de nuevo. Sí. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi cano, mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual le he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia. Vaya al 11. Me he hecho necio, me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debería ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, ¿sí? Aunque nada soy. Él se había terminado gloriando. Vuélvalo a poner bien. Me he hecho un necio. Lo cogió la necedad, porque se empezó a gloriar con los hermanos, pero no solo porque se había gloriado. Fíjese que él le dice, vosotros me obligasteis, y entonces le quiere echar la culpa a los otros. No. El asunto, el problema de Pablo no es que se glorió. Ya vamos a buscar qué es más abundante que eso, pero yo quiero que usted le encuentre aquí varias cosas. Vosotros me obligasteis. Ellos lo deberían haber reconocido, no lo reconocían como tal, pero él reconoce, ¿sí?, que él se hizo necio. Ponga los 2 versículos, los primeros, a ver, el versículo 2. El verso 2. Dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, a ver, póngalo del versículo 1, vamos a leer todo lo que dice. Ciertamente, no me conviene gloriarme, pero fue necio, ¿sí? Y se glorió. No me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, y en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el 3er cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les he dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades, ¿sí? Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve
u oye de mí. Ahí se me haría más profundo, ¿sí? Porque la gente no tenía que pensar más de lo que viera de él. Pero eso lo voy a dejar para otro día para que no se nos profundizara más, ¿sí? Pero yo quiero mostrarle algo. Él comienza gloriándose, ¿sí? Porque a él se le despierta algo de celos. Comienza a ponerse celoso de ver cómo se los consideraban a otros y a él no, ¿sí? Pero cómo debería haber él mostrado esa excelencia que había en él. Porque él dice, por ejemplo, en un momento, él dice, el tal hombre, no, vuelva hacia donde está. De tal hombre, del que sí tuvo la experiencia sobrenatural, o sea, del ministro, ¿sí? Del ministro que había tenido las experiencias sobrenaturales, ¿sí? Ese merecía la gloria, si realmente había tenido experiencias sobrenaturales. Pero en lo natural, él cayó como un necio. Porque él no lo expresó desde lo sobrenatural. Los hombres deberían haberlo alabado, ¿sí? En el espíritu, pero no en la carne, para no caer en necedad. Fíjese, dice, conozco a este hombre, más a ver. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré. Cuando él se glorió, se puso necio. El hombre espiritual no es necio, el hombre natural es el necio. O sea que el reclamo de él, desde lo natural, reclamó la honra, la gloria que él debía tener, ¿sí? Porque era digno de gloria el hombre que sí había estado en el tercer cielo, al que sí se le había mostrado toda la revelación. Claro, tiene un grado honroso, pero él lo reclamó desde lo natural, y el natural sí se pone necio, el espiritual no. Por eso él debería haberlo marcado eso dentro del paquete de la gracia. A nosotros nos va a enseñar en este tiempo a saber manejar la gracia, ¿sí? Para poder honrar a los hombres y honrar nuestro ministerio. El apóstol Pablo después reconoce, yo honro a mi ministerio. Pero con esta gente no supo honrarlo, por el cual la gente no lo reconocía. Pero esas cosas se manejan con la gracia desde el espíritu, no desde la carne, porque entra la necedad. Por eso el anhelo de Dios, que cuando uno viene a Él desaparezca todo lo que es de la carne, para que se maneje todo lo espiritual, lo sobrenatural, la inteligencia, la sabiduría, ¿sí? Si no se manejaba en el pueblo, pues se le debería haber manejado a Él, se le debería haber manifestado a Él. Sin embargo, se le manifestó la necedad. No pudieron ver en Él lo que deberían haber visto, se le manifestó la necedad. Pero ¿sería este el aguijón de la carne de Pablo? Yo me quedé pensando si era solamente esto, porque, fíjese, estaba mirando algunos de los, búsquenme Números 13. Porque lo que está escrito acá sobre el glorificarse es más profundo y ahora lo vamos a leer, ¿sí? Pero primeramente le quiero mostrar los habitantes, ¿sí?, que estaban en la tierra y que el pueblo de Israel tenía que sacarlos, ¿sí? Los que leímos recién que había que sacarlos. Números 13, 29. Estos son algunos de los moradores que habían allí. 13, 29. Amalek habita en el Negev, el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en él, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. ¿Sí? Fíjese, ubica algunos, no están todos ubicados acá,
Pero yo quiero mostrarles acá la ubicación. Hay unos que están en el Negev, eso es desierto. Otros están en el monte y otros junto al mar o a la ribera del Jordán, ¿sí? Son costeros eso. Amalek habita en el Negev, el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte. Estos son los que me traen problemas cuando yo voy al monte. Si voy a ser una persona que siempre voy a vivir en el desierto, a lo mejor me tendría que preocupar de solamente sacar a Amalek, ¿sí? Pero si voy a ser una persona que en algún momento voy a estar en el monte, ¿figura de qué es el monte? De la iglesia, de los ministerios dentro de la iglesia. El Eteo, Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, ¿sí? Ahora, pelear con esos era lógico, habitan en el monte, ¿sí? Ahora dice, el cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. El cananeo. El cananeo, se lo voy a leer. El cananeo significa comerciante, mercader. Tenía la habilidad de hacer riquezas a través del comercio. Este enemigo siembra amor al dinero, persigue hacer riquezas a su manera, no practica los principios divinos, diezmo, ofrendas, primicias, comercia y lucra con la fe de otros. Comercia y lucra con la fe de otros. Este enemigo está contra la verdadera adoración a Dios y tiene sutilezas, ¿sí? Ese es el cananeo. Entonces, cananeo significa comerciante, significa mercader. Fíjese si cuando el Señor nos habla de sacar este enemigo, cuando yo entro a las cosas del Señor, porque sin lugar a duda este es un enemigo, ¿sí? Quiere lucrar con la fe de los demás, ¿sí? Entonces fíjese, por eso por ahí encontramos dentro de la iglesia gente que quiere enriquecerse con la fe de los demás, consciente o inconscientemente. Usted sabe que la tentación es humana, pero es torpe también. Es tonta, no se da cuenta de los errores que está cometiendo. Entonces a veces consciente o inconscientemente la gente termina utilizando este tipo de recursos, ¿no? Dentro de la iglesia, hablando de pactos y de una serie de cosas que lo único que hacen es sacarle el dinero a la gente, ¿sí? Y va en contra de la voluntad de Dios. Dice el versículo acá, decía una de las reseñas allí, dice, es el enemigo en contra de la verdadera adoración de Dios, ¿sí? Ahora lo que me di cuenta es que tiene sutilezas este enemigo, porque este no era el problema de Pablo, al contrario. Vamos a volver a Corintios 12. El problema de Pablo no era precisamente que él le sacaba la plata a la gente, al revés, vivía envenenado por eso, vivía angustiado por eso. Búsqueme el capítulo antes, unos versos antes de esto, unos versos antes. Está en el capítulo 11, en el capítulo anterior. Si usted se va acá y tiene una biblita chiquitita, chiquitita acá, ahí está el 11. En el verso 7, a ver, 11:7. Fíjese, él está celoso con otros ministros, ¿no? Dice desde el 7, pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuantos os he predicado el evangelio de Dios en balde. ¿Qué es en balde? A ver.
Póngame cualquier otra versión, póngale ahí a comparar, pero primeramente apriete esto y ponga a comparar para que veamos otros versos. Vale, allá otros versos, comparar, acá, ahí está. Es que cometí un pecado al humillarme y para enalteceros a vosotros predicándoles el evangelio de Dios. Otro. ¿Cometí acaso un pecado rebajándome a mí mismo para que vosotros fuerais enaltecidos cuando os anuncié gratis el evangelio de Dios? Otro. ¿Acaso tendré yo culpa porque me abajé a mí mismo para exaltaros a vosotros, anunciándoles gratuitamente la buena noticia de Dios? ¿Sí? Entonces, en balde es gratis. ¿Sí? Vale. Vuélvase a donde estamos entonces. Vale. Miremos el 8 entonces ahora. He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Por la verdad de Cristo está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe. Mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que desean, aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque esto es lo que le quería leer, mire. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Pero vuelvo a poner el 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan. A ver, espérenme, que quiero buscar otro versículo. ¿El 9? No. Dice, por otros os dejáis despojar. El 16, del 13 al 16, a ver. A ver el 14. El 19, a ver. Ahí está, mire. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece y si alguno os da de bofetada. Entonces se sintió impotente. Dice, los otros vienen y hacen todo eso con ustedes y ustedes a eso sí los honran. A eso sí le dan todo. Pero a él se le despertó de repente el indio. Lo tenía guardado. Y ahí está el error. Ahí está el aguijón. Le vino a saltar el aguijón, ¿sí? Cuando se dan cuenta, dice, con otros ustedes lo hacen y conmigo no. Ahora, lo que él estaba haciendo, ¿estaba bien? Vuelva a buscar. Vamos a buscar ahí arriba cuando dice, se hizo sostener por otras iglesias. En el 7 creo que dice. He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros, tuve necesidad y a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Fíjese que hubiera sido hermoso, busque ahora en el 12, hubiera sido hermoso si el apóstol Pablo hubiera manejado esto con otra calidad, pero no usó de la gracia.
no usó de la gracia, que es lo que el Señor le está diciendo. Comenzá a usar la gracia para que te saques el aguijón de encima, ¿sí? Y para que establezcas en la iglesia lo que tenés que establecer. Porque el aguijón de Pablo fue que la iglesia no estaba respondiendo para con él como debería haber respondido. El aguijón no solo lo tenía él estaba haciendo un aguijón para la iglesia. Él estaba haciendo un aguijón para la iglesia. Fíjese lo que dice en el capítulo 12, en el 12, en el 3, ahora verso 13, en el 12:13. Fíjese, él debería haber llevado a la iglesia a un reconocimiento claro. ¿Pero en qué momento o de qué manera? No era con la gracia, debería haberlos llevado a ese reconocimiento y no de repente decir, escúchenme, yo acá soy. Con necedad fue a llevar su ubicación. Y en la cuestión del dar, fíjese cómo se lo reclama acá. Cuando él no los llevó, ¿quién tenía que haberla llevado a la gente a saber manejar eso? Él. Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga? Perdonadme este agravio. Doble agravio. Una, el que se los diga, perdónenme, pero yo acá al final de cabo, lo único que he hecho es no haber utilizado ustedes esto, ¿sí? Pero el segundo agravio, si no solo el reclamárselo, no solo el reclamarle, yo a ustedes no les he sido carga. ¿Sabe cuál fue el segundo agravio? Dice, ¿en qué habéis sido? Menos que las demás iglesias. ¿No debería haber él dimensionado esas iglesias igual que a las demás iglesias? Entonces no las estaba llevando con la gracia. Otras iglesias tenían cosas que ellos no tenían. De hecho, los mismos de Macedonia. ¿No vio que recién leímos en el capítulo 11 que les dice, ustedes no me han dado nada, los de Macedonia sí? Entonces está exaltando a los de Macedonia, la iglesia de Macedonia, qué flor de iglesia la de Macedonia, ¿sí? La iglesia de Macedonia está dimensionada y estos no. Entonces doble agravio, el reclamarle algo y el todavía encima haber hecho que esa iglesia sea menos estimada que otras iglesias en esta área. El verso que sigue. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Es una gran verdad. ¿Quién tiene que atesorar? ¿Los padres para los hijos o los hijos para los padres? Los padres, pero en todo. Él se agarra para sí una gloria acá. Yo me estoy sustentando a mí mismo y lo vamos a leer. A ver, dice, fíjese, yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Aunque amándoos más, sea amado menos, ¿sí? Yo he gastado de lo mío y aún me voy a seguir gastando. Y es más, en uno más abajito dice, y que nadie me quite esta gloria. Él insiste con que tiene que usar de esa gloria, ¿sí? Que nadie le vaya a reclamar algo. Pero ahora le ha traído sobrepeso esto. Le ha traído sobrepeso para con la iglesia. Porque no está dimensionando a la iglesia, ¿sí? Con la gracia. Ya le voy a decir por qué. Dice, admitiendo esto, yo no he sido carga, sino que como... ya lo vamos a leer esto, póngame de nuevo los de arriba. Yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me voy a gastar por amor de vosotros, ¿sí? Pero el problema es que como padre que es, ponga el verso 14, como padre que es, ¿sí?
no solo le tiene que enseñar una parte de la gracia, sino toda la gracia. Fíjese cómo iba a dejar renga a una iglesia en cuanto a la gracia, porque el área económica en la iglesia es algo que el Señor también quiere bendecir. Dice que sea prosperados en todas las cosas como prospera tu alma. Si prospera mi alma, las demás cosas tienen que prosperar. ¿Sí? Es parte de la gracia. Es parte del paquete de la visión de Dios. Ahora Él les estaba estorbando en esa área. Fíjese, yo estaba pensando aún, porque Él como padre, ¿sí? Como Él como padre le debería haber enseñado, ¿sí? No solo a que uno se da por entero a sí mismo, claro que uno se da por entero a sí mismo, pero la iglesia de Corintios tenía varios años ya no eran tan chiquitos. Entonces no les estaba enseñando la dimensión de dar, no se las estaba enseñando. Allí rengueaba la iglesia, las había dejado menos que a las otras. No les hablaba de paternidad porque sí es obvio, sí. Los padres deben atesorar, les deben dar a los hijos, sí él hablaba de paternidad. Pero fíjese otra de las cosas de la que yo estaba pensando. Él dio un doble mensaje en la paternidad. Él dijo, yo como una nodriza los he criado. Como una nodriza cuida a sus propios hijos, yo los he cuidado a ustedes. Así que he dado un doble mensaje. Por ahí sí, yo soy el padre del alma de ustedes, pero por otro lado, yo soy nodriza. Una nodriza no es una madre. Una nodriza no tiene el mismo afecto que tiene una madre. Otra cosa de la que estaba pensando. El apóstol Pablo le dice a esta iglesia de los Corintios en la primera carta, les dice, yo les podría dar vianda a ustedes, pero ustedes son niños. ¿Quién tiene que hacer crecer a la iglesia? Si era padre, ¿cómo va a seguir sacando? Fíjese lo que me puse a pensar, porque la Biblia está puesta para que nosotros miremos los errores, ¿sí?, que han cometido otros, para que nosotros no cometamos los mismos errores. Él le dice a esta iglesia en la primera carta, le dice, ustedes yo todavía le tengo que dar leche. Tengo un paquete así que me he traído del tercer cielo y no se los puedo revelar. ¿Por qué? Porque ustedes todavía tienen disensiones, celos, contienda. Eso siempre va a estar en la iglesia. ¿Y sabe qué saca a la iglesia de los celos y de las contiendas? ¿Qué lo saca? Si no los dimensionaba, ¿cómo iban a salir de los celos, la contienda? Si eso es de niños, para que salgan de ser niños había que dimensionarlo. Si lo que me saca de los errores naturales es justamente el de que a mí me dimensionen en entender las cosas sobrenaturales, lo que me saca de lo natural para llevármelo a lo sobrenatural. Si él los hubiera sacado, si él en vez de estarle reclamando, yo no les puedo dar vianda porque ustedes son niños, les tengo que dar leche porque ustedes viven con celos y contienda, denle de comer para que salgan de los celos, salgan de las contiendas, ¿sí? Y haga lo que decíamos recién. El enemigo vendrá por un camino, pero va a huir por los 7. Si yo le doy 7 caminos a una persona, si yo le muestro que el enemigo va a venir por un lado y le muestro cuál es la salida, entonces tenía un aguijón Pablo. Tenía un problema Pablo. Y el problema de Pablo también era el cananeo. A pesar que dijimos que el cananeo es el que le gusta negociar con el dinero, ¿sí? El que no deja llevar a la gente la verdadera adoración. Porque fíjese que cuando un ministro como los falsos apóstoles, del cual hablaba Pablo recién,
hacen mercadería de la gente y de la fe de la gente, se enriquece y hagamos pacto por esto y hagamos pacto con lo otro, y no le enseñan la gracia a la gente, no le enseñan la palabra a la gente. La palabra es la que a mí me va a hacer entender cuáles son mis enemigos y cómo los hago huir. La palabra, ¿sí? Pero cuando solamente se manejan esos términos, ¿sí? La gente le saca el dinero, ¿sí? Ministros que sacan el dinero a la gente, pero no capacitan a la gente para trabajar con la gracia en sus vidas. Pero él cometía también un error al estilo de Cananeo. Porque el cananeo tiene amor al dinero. Y él, al estarle poniendo tanto énfasis, ¿sí?, a no sacarle más de la cuenta, lo que estaba haciendo que los demás sí le tuvieran un amor al dinero. Con otra sutileza, con otro error. Pero fíjense cómo también él, con un mensaje subliminal al final, con no tocarles el dinero, hacían que los demás le dieran una importancia, para colmo, viviendo con ese dinero en el otro sistema y no en el sistema de él. No haciendo que trajeran los recursos al reino también. Lo triste de eso, que se los reclama desde un mal lugar, ¿no? Diciéndole los de Macedonia. Fíjese lo que hace en el capítulo 9. Ponga el verso 9. Capítulo 9, capítulo. En el 1, fíjese que hasta él les tiene de confianza a la gente. En cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío. Le habla a los corintios, ¿sí? Yo conozco vuestra buena voluntad, ¿sí? Y yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano. En esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. O sea, voy a mandar a alguien, no vaya a ser que ustedes me vuelvan a fallar. Ni siquiera les tiene confianza. No, ni los prepara, ni los enseña, y todavía encima desconfiando de ellos y gloriándose de los de Macedonia. ¿No los provocaba celo a los hijos? Cuando la Biblia dice, no provoquéis a celo a vuestros hijos. Se está gloriando con los de Acaya. Ay, con los de Acaya, que a mí me dan. Y 3 veces vengo a verlos y las 3 veces los de Acaya me han dado. Y si no me sustento yo. Fíjese cómo subliminalmente el cananeo aparece, tan subliminalmente. Fíjese, él le tenía terror al cananeo. Él le tenía terror hacer negocio dentro de la iglesia, pero se fue hasta el otro lado. Salió de la tendencia a esa iniquidad y se fue al otro lado, olvidándose que le está quitando a la gente la bendición gloriosa del dar, ¿sí? Que por toda la Biblia lo muestra, y no solo lo muestra, sino que son dimensiones en las que en la iglesia tiene que llegar, porque la iglesia tiene que crecer en todos los órdenes. Acabamos de decir que seas prosperado en todas las cosas como prospera tu alma. Se imagina nuestra alma reprosperada y después sin una moneda. ¿Por qué? Porque ha habido un área que se ha dejado sin enseñar, sin ministrar, y no solo eso, con un pésimo ejemplo, aguijón en la carne. Claro. El pésimo ejemplo. Yo me glorío porque yo saco de lo mío, yo de lo mío pago el alquiler, pago la radio, pago
Un pésimo ejemplo y un aguijón en la carne. Un aguijón que no podemos permitir que esté en la iglesia. Ni ese ni ningún otro, porque por eso les decía, busquemos a todos los moradores y miremosle el ejemplo de qué es lo que significan, ¿sí? Porque en algún momento yo voy a salir del desierto, del Negev, y voy a ir al monte. Todos estamos llamados para ir al monte. Lo que pasa, ¿sabe qué? Nunca creemos que hoy nos va a llegar el momento del monte. Cuando estoy parado en el monte y tengo una invitación, por ejemplo, a ir a Argentina y le tengo que decir no porque no tengo recursos, recién me doy cuenta que tengo un aguijón en la carne y que me lo clavé solita y que no puedo reprochar porque quedaría en el mismo lugar, ¿sí?, que Pablo. Y fíjese que cómo es estorbar a la gracia, ¿sí? Porque la gracia no es que nosotros conozcamos la palabra entre nosotros, otros tienen que conocer la visión. ¿De qué me sirve si otros, yo bajé del tercer cielo el paquete así y ahora no tengo para llevárselo a otros? ¿Y por qué no tengo? Porque no se enseñó. Pablo tenía toda la culpa de un aguijón. Un aguijón. El miedo de caer del otro lado, claro, siempre necesitamos tener temor, ¿sí?, a caer en cualquier otra cosa que tenga que ver de caer del otro lado. Pero las cosas tienen que estar equilibradas. Si no hay equilibrio, si no hay justicia de Dios, ¿sí?, nos desequilibramos. Fíjese, yo entiendo de que el Señor nos ha hecho crecer muchísimo, nos ha hecho crecer mucho en cuanto al alma, ¿no? ¿Sí? Que sea prosperada tu alma. Usted sabe que nos hemos dedicado estos 4 años a alimentar el alma. Le hemos dado de comer todo el tiempo al alma y yo desde un principio, incluso una vez me acuerdo hace mucho tiempo atrás, hasta llegué a pelear con mi hijo porque le dije yo, ay, le decía yo, mira Facundo, yo estoy llamada a preparar a la gente para que sea restaurada en el alma. Yo lo que quiero es que el alma del hombre sea sanada. Yo me voy a dedicar a que el hombre esté sustentado en el alma, sepa dónde flaquea, qué es lo que tiene, en qué tiene que ser ministrado. Estoy ocupada a ministrar el alma. Así que si vos estás esperando de mí que yo te mande a las naciones, no contes conmigo, porque yo estoy ocupada en ministrar el alma. Pero ahora yo sí, después de terminar de ministrar el alma, ¿por qué me creí que nunca iba a subir a un monte? ¿Por qué nos ponemos límites? ¿Por qué no nos damos cuenta que el Señor, si me advierte, saca todos los enemigos que tenés? Los tengo que hacer a tiempo, porque a la larga después siempre me van a venir como un aguijón en la carne. El pobre Pablo tenía un aguijón acá. Él amaba a la iglesia con todo su corazón. Era su costado. Ponga el capítulo 11 en el principio. La iglesia era... No, antes que se vaya ahí, primeramente póngame el 12:16. El 12:16 de Corintios. Él amaba a esta iglesia con todo su corazón. Los errores que él tuvo fue por su amor a la iglesia. La amaba, por eso cometió este error. Pero Dios no se equivoca, hermanos. Dios no se equivoca. Él se equivocó por amor. Pero Dios no se equivoca si Dios te dice eso no, eso no.
Dice, pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. Póngame a ver, la Jeremías 2001, acá, la 2001. Es verdad que en nada os fui gravoso, pero en mi astucia los he cazado como en una trampa. Es verdad, yo no fui gravoso, pero no me di cuenta en qué manejé una astucia humana. Usted sabe que la astucia es del enemigo, ¿sí? En esa astucia, en eso subliminal, los hizo tropezar. Póngame otra versión, mire, ponga la... ay, qué pocas versiones tiene ahí. A ver, la del oso, ¿qué dice? Quería una que me aclarara. Pero sea así, yo no os he agravado, sino que como soy astuto, os he tomado por engaño. Pero habían otras dos que... No importa porque se nos va a ir mucho tiempo. Vayamos al capítulo 11, pero él se da cuenta, es verdad, yo no he sido gravoso, pero los he hecho tropezar en otro lado. Los hice tropezar en otro lado. En el 11. Dice, ojalá me toleraseis un poco de locura, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado como un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Sí, él amaba a la iglesia, sí, la celaba, por eso es que por celarlo con los otros, la quería defender de los otros, sí, por ese celo. Dice, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vosotros vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados por la sincera fidelidad a Cristo. ¿Sí? No, ese, el 3. Fíjese, es verdad y muchas veces lo hemos hablado, nuestros sentidos, ¿sí? Los sentidos humanos, así como a Eva, los sentidos de la iglesia suelen extraviarse en muchas cosas. En otras oportunidades lo hemos visto, ¿sí? Si nuestros sentidos espirituales no están atentos, ¿sí? Si los sentidos espirituales no están atentos, así como cayó Eva, ¿sí? La iglesia también suele caer, porque no tiene los sentidos espirituales despiertos, tiene los sentidos naturales, ¿sí? Y en los sentidos naturales Eva cayó y la iglesia también cae. Pero él lo que no se da cuenta, el apóstol Pablo, que dice, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, él en el capítulo 12 también la engañó. Con una astucia, ¿sí? Con una astucia, con un engaño subliminal. La de amarla tanto, la de querer protegerla, de que no la robaran, que nadie la engañara, que no le dijeran esto, lo hizo tropezar. Y terminó con un aguijón. ¿Hay salida para el aguijón? Bástate mi gracia. Bástate mi gracia, pero va a haber que usar la gracia. Hay que administrar la gracia como Pablo sabía hacerlo. El Señor le dice, bueno, Pablo, ahora administra la gracia. Vos metiste a la iglesia en esa dimensión. Usa la gracia. Sacá a la iglesia de esa dimensión. Porque la iglesia, no solo la de Corintios, tiene que llegar a ser prosperada en todas las cosas. Pero como prospera el alma. Algunos han querido hacer prosperar la iglesia sin que prospere el alma. Nunca la iglesia va a prosperar. Porque como yo le dije a Facu hace unos años atrás, yo me voy a ocupar del alma, me voy a ocupar del alma tuya. Si quieres otra cosa, anda a buscar al otro lado. Pero después de que haya alimentado el alma, venía la otra parte. Y cuando uno no ha trabajado la otra parte, ¿cómo hace prosperar si los principios bíblicos de la visión,
de la gracia para prosperar está en que la gente pueda dar ofrendas, que sea libre con las ofrendas. Pablo nunca le desató la libertad para la ofrenda. Son los diezmos, son las primicias, pero si no se promueve a eso. Yo le dije a José, yo no voy a llevar una lista de quién diezma y quién no. Error. Perdóneme, hermano. Porque no me di cuenta de que llegaría el momento que después de que trabajara el alma Dios iba a prosperar. Y si yo los hice prosperar en todas las cosas y no trabajé esa área, ¿sabe por qué? Por el terror, porque yo he vivido cómo la gente ha estafado. Yo he visto cómo ha sido estafada la gente y a mí me daba impotencia. Decía, pero si la alma, hay que trabajar el alma de la gente, ¿por qué le sacan la plata así? Y las hacen pactar por cualquier cosa y le dice, usted va a tener esto y va a tener el otro. Yo sabía que eso era mentira. Yo dije, voy a pelear con ese cananeo, pero no me di cuenta que el cananeo tenía sutileza. Yo hoy tengo un aguijón en la carne, hermano, y el problema es que le he traído un aguijón a usted también. Dios nos ha dado visiones, Dios nos ha dado revelación del cielo y sí deberíamos llevarla, no solo porque sí, porque Adela me invitaba, vamos a Argentina y llevemos la visión. Yo sé que lo que Dios me ha dado es grande y usted tiene que ver que es grande la revelación. Y la revelación no la puede manejar uno como se le antoja, no la llevo porque no tengo dinero. ¿Y para qué me la dio el Señor? ¿Para qué se la dé a un grupo de gente acá? Tengo un grave aguijón en la carne. No solo eso, tengo otros. Pero la gracia es grande. La gracia es vasta. Es abundante. Y como Pablo tuvo que arreglárselas, vamos a ir a por la gracia. Vamos a ir a por la gracia, hermano. Tenemos que reconocer dónde ha sido nuestro fallo. Yo me creí que era bueno que sacara de mi bolsillo y yo pagara cosas. No ha sido bueno. Perdónenme porque le he hecho un daño, un grave daño. Y un grave daño a la visión. Pero no se soluciona con oraciones. Se soluciona echándole mano a la gracia. Como todos los errores. Como todos los errores. Por eso le dije, mire, ¿sabe qué vamos a hacer? Vamos a buscar dentro de todos los eteos, el feseo y todos esos feos que hayan allí. Los vamos a buscar, ¿sabe? Los vamos a buscar. Y vamos a buscar incluso la sutileza de eso. Para que cuando Dios quiera entregarnos cosas, ¿no?, las podamos tomar. ¿Sí? Porque habrá momentos en que vamos a orar y el Señor no me va a contestar y yo voy a creer que Dios me está diciendo que no. ¿Sabe que una de las cosas que me mostró el Señor con esto? Algunos dicen, cuando tú oras, el Señor siempre te contesta. A veces te dice sí y a veces te dice no. Pero yo me di cuenta que no era así. A veces te dice sí y a veces te dice bástate mi gracia. Apunta a la gracia. No hay no en el Señor. De ninguna cosa. Este es mi aguijón. Pero yo lo que le quiero mostrar, hermanos, que no hay no en el Señor, hay gracia. Lo que pasa es que a veces no conocemos la superabundante gracia porque tampoco la hicimos crecer. Porque también ese es otro aguijón que ha tenido la iglesia y ese aguijón ahora lo tienen los estafadores. Ese tienen otro aguijón. Ahora tiene plata en el bolsillo, pero palabra ninguna. Le sacaron, despojaron a la iglesia, pero tampoco le pudieron dar nada. Y ahí hay otro aguijón. Pero la gracia es grande. Para ellos y para nosotros. Hay gracia de Dios. Yo quiero que cierre los ojos porque vamos a orar. Señor, el hombre tiene fallas, la tentación es humana.
Pero bien nos mostraste, Señor, la semana pasada, que la misma visión, tu misma gracia, Señor, tu mismo diseño, aquello que le querés entregar a la iglesia, Señor, eso mismo peleará contra todos los enemigos nuestros. Eso mismo, Señor, lo abundante de tu gracia, Señor, nos va a ayudar en todas las áreas en las que nos hemos equivocado. Por eso es que vamos a crecer en la gracia. Por eso es que no vamos a dejar a ningún hombre, Señor, que esté a nuestro alcance en una dimensión de gracia. Lo llevaremos, Señor, a que pueda subir y sobreabundar en toda la gracia tuya, Señor amado, porque hay mucho para el hombre de parte tuya. Mucho. Y hay muchos que la necesitan. Y Señor, tú conoces nuestro aguijón. Por eso queremos comenzar a manejar esta gracia de parte tuya, Señor, para que otros puedan conocer la superabundante gracia de tu poder. Señor, queremos bendecirte en esta hora. Y quiero animar a mis hermanos, Señor, que de parte tuya no hay un no, sino es que hay gracia. Hay una vasta gracia, hay una abundante gracia en la que crecer, Señor, para poder apelar a traer soluciones a todas aquellas cosas, Señor, que nos están afectando. Y vamos a entender, Señor, que por un lado ha venido el enemigo de cada uno de ellos, pero que habrán 7 caminos de parte tuya, Señor, por donde hacerlos huir. La sabiduría, la inteligencia, el consejo, Señor amado, y el temor a ti. Y todas aquellas cosas, Señor, que de parte tuya vienen por tu gracia y tu misericordia. Señor, gracias te damos en esta tarde, Señor, en esta noche. Porque tu abundante gracia, Señor, está con nosotros. Y podremos terminar con todo aguijón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga. Denle un fuerte aplauso, Señor. Gloria al Señor. No se distraiga, vamos a cantar una canción. Amén, porque la presencia del Señor es preciosa en este lugar. El Señor se está moviendo de maneras grandes. Para que la presencia del Señor llegue a mover hasta un líder, hasta un pastor, es que el Señor está trayendo cosas nuevas a su iglesia. Qué bueno que reconozcamos los aguijones que tenemos en nuestra vida, porque va a ser la única forma que podamos avanzar. Y el Señor es tan bueno que nos está mostrando hasta aguijones que tenían gente como Pablo, siervos de Dios en la palabra, amén. ¿Y por qué Dios nos está fiando eso? Porque Dios confía, Dios nos está confiando su palabra, Dios nos está confiando su gracia. Así que vamos este tiempo a entregar los aguijones, amén.